¿a quién le hablamos cuando hablamos? Y un poco lo que traté de ver es qué es lo que pienso desde un punto de vista del programa, reitero, se llama autopercibido, así que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, pero también con cierto derecho a pensar en lo que les pasa a los demás. O sea, cuando hago un editorial, o por llamarlo presuntuosamente, cuando hago estos comentarios previos al inicio del programa, ¿a quién me creo yo que le estoy hablando? Le estoy hablando a Cisneros en Cuba, que sabemos que siempre escucha el programa completo, en diferido muchas veces, y los editoriales, y siempre tiene la generosidad el amigo Gabriel Cisneros desde allá, desde nuestra querida Cuba, de hacer esos comentarios siempre positivos y, bueno, generosos, como dije. Le hablo a John Morgan, que también escucha el programa. Le hablo a algunos amigos que tenemos por ahí dando vueltas. Sé que Juan Carlos Vázquez lo hace. O sea, estoy hablando de gente que no vive acá en Argentina. Le hablo a Magda Fons, a la tía de Carlitos. Le hablo a Amelia, a Banshee, a Pamela, a Hernán, a los sobrinos de Melina, que por ahí obligadamente también tienen que escuchar el programa. Uno quiere creer que con cierto interés, aunque en el fondo tiene que reconocerse que probablemente no sea así. El tema es, ¿a quién pensamos nosotros que le hablamos cuando estamos diciendo cosas? Y una cosa es, por ejemplo, un editorial donde hay una serie claramente desordenada de pensamientos, con la idea de decir algo. Probablemente a muchos de ustedes les pasa cuando quieren escribir algo, cuando quieren transmitir algo. No tanto Diego, que es muy estructurado en ese sentido y tiene claro. A mí me pasa que en el editorial digo, bueno, voy a hablar de tal cosa y particularmente quiero decir esto. Y después resulta que hablé 20 minutos y dije, uy, no dije eso, que era lo que más me interesaba comunicar o transmitir o hacer catarsis, digamos, con ese tema. Que es totalmente diferente, una actitud como esta de editorializar, otra vez presuntuosamente, porque no lo considero tal cosa de ninguna manera, de algo que uno hace, varios de los que estamos acá en esta mesa hacemos con frecuencia también, que es dar clases. O sea, una cosa es hablar de algo sobre lo que queremos transmitir y otra cosa es dar una clase a un estudiantado, donde claramente tenemos un programa y tenemos una idea que transmitir o enseñar. Después las estrategias varían, pero el contenido hay que dejárselo a los estudiantes, de un modo u otro. Vos podés buscar hacerlo a través de la sorpresa, a través de desacomodar ideas, no ser tanto un profe plomo que repite una lección para que los alumnos la tomen y reciban el contenido, sino tratar de aportarle algún tipo de contenido, algún tipo de anécdota, alguna cuestión por ahí que los sorprenda, como para que salgan de esa somnolencia habitual que tienen en el aula y digan, no, para esto por ahí es interesante, y tratar de llamar la atención en ese sentido. Lo mismo pasa cuando a uno le toca dar una charla con respecto a cualquier tema. Obviamente habitualmente me toca el tema de conservación, cocodrilos, lo que sea, pero la vez pasada Diego también tuvo la generosidad de invitarme para dar una charla sobre el tema de natación. Y me ha tocado también dar charlas como presidente del Club de Regata sobre distintos deportes que nunca practiqué y no voy a practicar, pero que obviamente tenía que empaparme y estar al tanto de la cuestión, por lo menos para ir llevando un mensaje en este sentido. Entonces, antes de hablar de estas cosas, uno lo que piensa es a quién le va a hablar, o en todo caso a quién pretende hablarle. De cualquier modo, cuando las palabras salen de nuestra boca, ya no son más nuestras, y en realidad uno no sabe quién es el que está recibiendo ese mensaje. No lo sabe obviamente en una radio porque no lo ve, no sabe quién está escuchando, seguramente
¿cuánto llevo? 6 minutos y pico. Hay mucha gente que ya apagó, cambió de radio, porque no se siente atrapada por esta desordenada exposición de ideas, pero hay otro que por ahí dice, no, para que en una de esas algo interesante va a venir. No, en realidad no se generen muchas expectativas. sigan pagando los impuestos online. Pero es cierto que cuando uno empieza a hablar, empieza a transmitir algo, tiene esa fantasía de que hay un público receptor de esto. Pues incluso en las clases o dando una charla, que ves que algunos de los que están sentados ahí te miran con interés y asienten. Alba asiente mucho cuando hay charlas, pero no necesariamente quiere decir que está concentrada en lo que está viniendo. Y pasa muchas veces que vos decís, no, mira, estos chicos están interesados, y después ves que te agarran el celular y empiezan y apuntan para cualquier otro lado. Entonces lo que quiero decir es, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pretendemos transmitir algo, en principio, esto sí es una opinión, creo que tenemos que hablarnos a nosotros mismos con la mayor honestidad posible, para que ese mensaje después, si es tomado por alguien, si es recibido por alguien, por lo menos sea una cuestión honesta y que no estemos hablando de cuestiones que pensamos que a los otros les gustan, que pensamos que algunos de los otros pueden estar de acuerdo con eso, y en función de eso estamos estructurando un mensaje, un discurso o lo que fuera. Y acá, bueno, arrancamos con el tema de los ejemplos, porque tenemos esos presupuestos. O sea, nosotros suponemos que decimos esto y le hablamos a fulano y a mengano, y en realidad el que nos está escuchando es perengano y no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos pretendiendo enfocar en un principio. Y estos días lo hemos escuchado ¿cómo se llama? Adorni, el ex vocero presidencial, actual jefe de gabinete de este gobierno, hablando de la reforma laboral, el proyecto de ley de reforma laboral. Y bueno, está obvio, el jefe de gabinete tiene que hablar loas y maravillas de la bolsa de horas y la disminución de las indemnizaciones. Y ojo, aclaro, esto no quiere decir que yo piense que no hay que modificar la legislación laboral. Claramente hace muchísimo tiempo que tenemos que avanzar en este sentido, pero avanzar desde el progresismo y desde la justicia, tanto para los trabajadores como para las empresas, sobre todo para las pymes, que son las principales sufrientes de una legislación laboral obsoleta. Pero Adorni, cuando habla del proyecto de reforma laboral, ¿a quién le habla? Le habla a los empresarios, le habla a los trabajadores, le habla a los abogados de la industria del juicio, y en todo caso, por lo que decía antes, se habla el mismo, pero se habla con un mínimo de honestidad en este sentido, porque justamente, y esto lo traigo ahora, hoy a la mañana estaba viendo una nota en La Nación que nos recuerda y le recuerda a toda la sociedad que quien ha estado hablando de la reforma laboral todos estos días y maravillas, y que hay que terminar con la industria del juicio y que hay que disminuir las indemnizaciones y no hay que pagar indemnizaciones por cobros en negro, le hizo un juicio a su empleador en el año 2016 y le sacó $60.000, según el informe de La Nación, porque el empleador le pagaba una parte en negro, que es lo que están proponiendo justamente esta reforma laboral, y le pidió indemnización por los pagos en negro que recibían, cosa que en esta reforma laboral él no estaría considerando y no estaría contemplando de ninguna manera. Entonces, ¿a quién le está hablando esta persona, este tipo, cuando defiende un proyecto de reforma que justamente viene a modificar la estructura de la cual él claramente se benefició y recibió
a partir de la industria del juicio, con abogados que se ocupan de eso, aquello de lo que él reniega. Y otra vez, sin abrir juicio de valor si corresponde o no corresponde avanzar seriamente en ese tipo de modificaciones. Entonces, esto nos trae de vuelta a algunos de los editoriales que tuvimos al principio, que tenía que ver con la hipocresía, con cómo nos mentimos primero nosotros y después le mentimos a los demás, o peor, en algunos casos ni siquiera nos mentimos y vamos derecho a poner la cara y a mentirle a todo el resto. Obviamente no voy a hablar de los gatos ahora porque esto incluye mucha cuestión de hipocresía, pero hay otra noticia que estuvo circulando estos días, tipo de noticias a las cuales yo le presto atención y por ahí la gente la toma como una noticia de color no rosa, porque a veces el color es negro, pero es como que quedan al pasar. Se murió Kenia, ¿leíste, Carlitos? Kenia es la elefanta que fue a un santuario en Brasil, si no me equivoco es la que era la del Zoológico de Buenos Aires, del Ecoparque, pero como también hace poquito se murió Pupi, que era la elefanta asiática del Zoológico de Mendoza, que había sido trasladada al Ecoparque, y también hace un tiempo se murió Mara, que es otra de las elefantas trasladadas al santuario de elefantes en Brasil, que más que un santuario parece realmente un cementerio de elefantes, ¿no? Independientemente de las consideraciones que la gente con justa razón puede hacer sobre el cautiverio de los animales, sobre la necesidad de repensar la estructura de los zoológicos hacia centro de rescate, educación genuina y rehabilitación, está claro que el tema de los santuarios, en muchos casos bien intencionados, en otros nada más que un embudo enorme para recibir guita a partir de donaciones de gente y de empresas culposas, digamos, que están dispuestas a pagar y aportar a estas instituciones para que estos animales pasen sus últimos días, que la verdad que son muy pocos días a partir de las experiencias que estamos registrando, en el ambiente en el que siempre tuvieron que estar. Claudio Bertonati, a quien hemos tenido en el programa, le hicimos una nota muy buena, que está muy formado en esto, que es un gran crítico fundado del tema del ecoparque y de la lucha antizoológicos, porque en la lucha antizoológicos se pone en un mismo punto de comparación esa cloaca que es el zoológico de Luján, por ejemplo, con instituciones zoológicas que tienen un profundo respeto por la salud de los animales, por el enriquecimiento ambiental y por objetivos muy claros de conservación, a diferencia de estos tristes ejemplos como el del caso del zoológico de Luján. Claudio es muy crítico de la creación de este tipo de santuarios, de, a esta altura del partido, los millones de dólares que cuestan estos traslados, desde todo punto de vista, de lo que tiene que ver con la preparación, con el traslado en sí y con la adaptación del animal a un nuevo ambiente, como vemos en la mayoría de los casos fallido, sin que la gente o quienes deberían ocuparse de esto se pongan a pensar seriamente qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo esta cuestión. Cuando te hacen una movida y te vienen con que hay que trasladar la Mara, Pupi o a Kenia a un santuario de animales para que pase sus últimos días o meses o años, ojalá, en su ambiente, ¿alguien entiende lo que para alguno de estos animales es su ambiente? Porque una cosa es un animal que fue
capturado en la naturaleza, trasladado y sometido al cautiverio durante un tiempo, que eventualmente se lo puede rehabilitar y devolver a su ambiente, que un animal que nació entre cuatro paredes, que siempre estuvo rodeado por gente, que siempre tuvo el alimento a su disposición, que siempre tuvo un servicio sanitario, bueno, regular, lo que sea, pero que siempre tuvo un servicio sanitario trabajando para que estuviera en buenas condiciones, y llevarlo y liberarlo en un lugar donde no conoce absolutamente nada, donde seguramente está aterrado y súper estresado, porque lo vemos mucho desde nuestro punto de vista. Nosotros vemos los documentales de la BBC y vemos los elefantes en la sabana africana, o los vemos en las selvas de Borneo, los elefantes trasladándose en esos lugares. Interpretamos que ese es su lugar, y es correcto, ese es su lugar, pero para ese animal que nació en un zoológico y que vivió en un zoológico absolutamente toda su vida, ese animal no mira los documentales de la BBC, no se para frente a un televisor y dice, ¡ay, cuándo voy a estar en el lugar que a mí me corresponde! A ese animal lo sometemos a un estrés terrible, lo metemos en una caja, lo trasladamos, en la mayoría de los casos, a través de larguísimas rutas para llevarlo a otro lugar. Cuando son transoceánicos tienen que ir en barco, porque claramente los aviones no hacen ese tipo de traslados ahora, para llegar a eso hermoso, divino, para las personas, que es ver cuando se abre una jaula y el animal empieza a caminar en un ambiente natural. Es divino, es sublime para todo, menos para el pobre bicho, que no sabe dónde está, que no sabe por qué está ahí, que nunca conoció ese lugar, y que claramente ese nivel de estrés no expresado físicamente de manera tan clara es lo que termina provocando una infección subclínica, y que después el propietario del santuario salga a explicar: valió la pena. Estuvo 32 días en su ambiente, después de haber vivido 40 años en cautiverio. Y ahí es donde aparece otra vez lo de las hipocresías que hablábamos antes. Si nos preocupa claramente el sufrimiento del animal, y si hoy hablamos cada vez con más naturalidad de la muerte asistida o de la eutanasia en los seres humanos, donde en Argentina hay proyectos, en Uruguay ya es una realidad, en muchos países es una realidad, ¿por qué no la empezamos a pensar seriamente para este tipo de situaciones con animales? O lo que propone Claudio Bertonati claramente, en un mensaje que es pero absolutamente claro: si queremos que esos animales estén bien, no necesitan trasladarse a un santuario. Lo que necesitamos es armarle un programa de enriquecimiento ambiental, de estímulo, todos los días, una actividad diferente. Actividad humana, que juegue con una pelota, que juegue. No lo vas a hacer salvaje, ya no es más salvaje. Entonces, si querés tener una actitud empática hacia ese animal, y estoy dando nada más el ejemplo de los elefantes, pero hay muchísimos más, bueno, es muy sencillo. Todos los días una actividad diferente de enriquecimiento, que reciba afecto, que reciba entretenimiento, que tenga un contacto diferente, no rutinario, con sus cuidadores cada día. Y si no podemos hacer eso, y vemos que el animal está triste y no tiene, digamos, ninguna posibilidad hacia adelante, y bueno, sí, me van a decir que soy cruel, que pensemos en la eutanasia. Muchas veces ese corto camino es el mejor camino para que haya realmente una situación más positiva en términos de lo que es la vida o no vida de estos animales. Pero quienes hablan de los santuarios están hablándole, aclaremos, a la gente que adora no sentirse tan culpable y tan partícipe de estas situaciones, pero no le está hablando a los elefantes, porque los elefantes o cualquier otra especie que podamos querer meter en un santuario, de ninguna manera valoran tan positivamente como la gente que está mirando la tele o leyendo el diario este tipo de cuestiones. Otra vez, ¿a quién le hablamos cuando hablamos? Le hablamos a quienes le queremos llegar
o estamos buscando un público que nos responda de determinada manera a partir de determinados intereses. A ver si lo hablamos en la mesa.